Muy bien, buena tarde, bienvenidos a nuestra clase de mecánica. Bienvenidos, buenas tardes. Bueno, tenemos ahora la continuación de este documento que tenemos aquí, con la cuestión de cable y arco. Habíamos resuelto un cable con carga puntual, ¿sí? Estamos hablando un cable que pende de dos extremos y tengo dos cargas. Eso es lo que tenemos ahí, ¿sí? Dos puntos donde se ancla el cable y dos cargas. Bueno, cargas puntuales. Ahora, un tentativo problema aquí clásico, por favor. ¿Qué pasaría con una carga uniforme distribuida? Aunque esta no es tan uniforme, miren. Tengo una carga de grado 2, ¿sí? Pensemos que, por ejemplo, tengo que evaluar esto, ¿sí? Aquí están este punto A y este punto C, A y C, donde tengo anclado el cable, ¿sí? Aquí pende el cable. Y aquí tengo, digamos, una plataforma colgante. Lo clásico, el puente colgante, ¿sí? Carpeta de rodadura. Veamos aquí, dice en este ejemplo, que la figura dice soporta a un trabe con un peso de 850 libras por pie. O sea, por cada pie van 850 libras. Dice, determine la tensión en el cable en el punto A, B y C. ¿Cuál es la fuerza de cada uno de los colgantes? Ahora, quiere decir que cuestión de componentes, ¿sí? Tengo, por ejemplo, una carga, así como este marcador. Si yo tuviera un cable paralelo, yo sé que esta carga, el peso de esta carga, es la tensión que tengo en el cable, sencillo, por diagrama de cuerpo libre. Pero en la medida que voy inclinando el cable, ¿qué es lo que pasa? Lo que está soportando esta carga gravitacional, que es la componente vertical. Un momentito, con el internet. Muy bien, perdón la interrupción, un momentito. Estábamos platicando entonces, ojo con esto, tal vez lo vamos a hacer con una plomada para hacer una pequeña demostración. Pensemos en esto, ¿sí? Aquí por diagrama de cuerpo libre sé que esta masa por gravedad que me dé el peso va a ser igual a la tensión de esta pita que tengo acá, ¿sí? Pero si hiciera esto, por ejemplo, vamos a ver que en la medida en que estoy inclinando esta pita, la componente vertical es la que voy a igualar con el peso de esta masa. Entonces, ese es el principio del cable cuando estoy hablando de este tipo de problema. Espero que esa idea funcione para ilustrar este problema. Muy bien, entonces fíjense que aquí dice que, por ejemplo, vamos a fijar el origen
en el punto B. Tengo aquí positivo, tengo negativo, del punto B al punto C, digamos en lo vertical hay una distancia de 20 pies. Del punto B al punto A hay una distancia vertical de 40 pies, ¿sí? Entre A y B en la horizontal hay 100 pies, 100 feet, ¿sí? De B a C en la horizontal tengo una distancia X'. La diferencia, sentido negativo en X, va a ser de B a A en la horizontal. Ahora, una cosa muy importante que tengo que revisar allí es la ecuación. Ese detalle es importante. Un momentito, disculpe. Perdón, un momento, la interrupción. Entonces, perdón, la interrupción, los comerciales. Tengo aquí la función y en función de x. Vean que es una función de grado 2, ¿sí? Dice que y, aquí tenemos y, igual a la carga distribuida por x al cuadrado, dividido 2 veces la tensión. Eso es lo que estamos hablando aquí. ¿Cuál es la carga distribuida que me da el problema? Son estos 850 libra-pie, ¿sí? Si vemos la ecuación, si divido 850 entre 2, me queda 425 por x dividido la tensión, por ejemplo. Muy bien, vamos a ver en este caso el punto C, que se encuentra a una distancia x de B. ¿Sí? El punto C respecto a x, tengo esta distancia x, estoy en B. El problema me dice que B es el origen, ¿sí? Estoy fijando ese origen en ese punto B. Muy bien. Quiere decir aquí que x es 20, ¿sí? 20, perdón, no es x, perdón, es esta y, perdone, esta y es 20, disculpe, 20, es y voy a igualarlo a 425x cuadrado sobre FH. Y aquí encuentro que si divido 425 lo divido entre 20, me queda 21,25, ¿sí? Me queda FH igual a 21.25x' al cuadrado. Aquí voy a jugar un típico problema de sustitución de valores, ¿sí? Me voy de un punto a otro punto, voy encontrando algunos valores conocidos y así voy completando la información que me pide el problema. Muy bien, eso es en el punto B. En el punto A, si hago esa igualdad, en Y veo que respecto a B tengo una distancia de 40 pies. 40 va a ser igual a esta función que tengo aquí. Revisemos acá. ¿Sí? 425 sobre FH. Ahora, ojo, con el x' al cuadrado es el valor negativo. ¿Sí? De aquí para acá voy en un sentido negativo. ¿Cuánto? Esta diferencia. Si esto es 100 y esto es x, la diferencia es 100 menos x. Entonces, revisemos aquí. Usted puede ver entonces que tengo esta ecuación y ahora al sustituir y plantear aquí todo en función de x' me queda una ecuación cuadrática, ¿sí? Aquí, por ejemplo, no encontré las dos raíces, me pasé a la raíz que me interesa, que es 41.42. Bueno, un pequeño comentario aquí. ¿Qué hacer en este tipo de problema
cuando al jugar con los datos encuentro una ecuación cuadrática? Bueno, no lo hago aquí en el problema. Primer punto, encontrar las dos raíces. Si tengo una raíz positiva y una raíz negativa, pues obviamente me interesa el valor positivo, depende del contexto del problema, pero generalmente va a ser la raíz positiva si tengo raíz positiva negativa. Si tuviera dos raíces positivas, pues aquí se supone que si veo por la teoría del mínimo valor, implicará la raíz positiva más pequeña. Si tuviera dos raíces iguales, ¿qué quiere decir esto? Que resolviendo la ecuación cuadrática, estoy justo en el punto donde el discriminante de la resolución de la ecuación cuadrática es igual a 0. ¿Y eso qué indica? Que estoy entre la frontera entre los números reales y los números imaginarios. Un poquito menos me paso a la frontera de los números imaginarios. ¿Y eso qué implica en este tipo de problemas? Que estoy en un conjunto de soluciones que para este contexto no son viables, ¿sí? Ojo, esto que estoy diciendo es para este tipo de problema, porque no puedo hacer una medida imaginaria con un metro. Ahora, ojo con una cosa. Los números imaginarios, el a más menos bi, o el a más menos b raíz de menos 1, ese modelo matemático es un gran favorito, por ejemplo, para análisis de circuitos eléctricos. Ahí sí. Solo para comentarles algo, el valor a, que puede ser un número real, podemos referirlo, por ejemplo, a las resistencias, ¿sí? Valores negativos del menos BI, ¿sí? Estamos pues, hablando como una interpretación clásica de las inductancias, electricidad y magnetismo, por eso electromagnetismo, inducción y también la regla de la mano derecha, ¿sí? Si hablamos del BI con sentido positivo en ese número imaginario, en la teoría clásica estamos haciendo referencia a las capacitancias o a los capacitores. El par de placas que me acumula carga, por ejemplo, ¿sí? Puedo medir ahí faradays, microfaradays, lo que usted quiera, pero en ese contexto sí funciona el número imaginario. Cuando yo resuelvo redes de electricidad, a veces el gran problema no es tanto el diagrama ni lo que hay que hacer en la red, sino que se me olvidó cómo voy a operar con números imaginarios, ¿sí? Diríamos que esa es la parte de física 2, la parte de eléctrica 1, ingeniería eléctrica 1, un poco ingeniería eléctrica 2, ¿sí? Entonces sale por contexto y aplicación de este tipo de matemática. Matemática como interpretación de ingeniería. Entonces, hice un pequeño comentario ahí. Bueno, entonces, ¿alguna conclusión con esto? Ya resolvimos acá, encontramos otro valor. Por ejemplo, puedo ir, digamos, hablando de esta conclusión para la tensión, digamos, en A y B. Si, por ejemplo, yo viera este valor de, por ejemplo, en B, de 21.25 x' al cuadrado, si lo sustituyera por la particularidad de la resolución del punto en A, mire, voy a sustituir aquí esto, tengo este valor, ¿sí? Quiere decir que de B a A tengo 36.459.2 libras, ¿sí? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo derivara un poquito la ecuación, ¿sí? Si yo derivara un poquito la relación de Y con respecto a X, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que tenemos acá. Pues ya sé que este 2 va a pasar para acá, digamos, en esta ecuación.
Vamos a ver aquí. Vamos a ver que si aquí en este 850 sobre 2, si derivo esta ecuación, este 2 pasa para acá, este 2 se elimina a este 2, me quedaría 850 x dividido la tensión, ¿sí? Porque estoy derivando esa función ahí. Estamos jugando con la matemática. Voy a sustituir 850 por este valor, ¿sí? Me queda esto como una función de x, ¿sí? Si nos vamos, por ejemplo, al valor de x en a, porque aquí es lo que me interesa. Ahora, ¿por qué hago esa derivación? ¿Por qué estoy encontrando esa derivación, el dy sobre el de x? Porque no es más que la pendiente del cable, la pendiente, ¿sí? Componente y sobre componente x, si yo tuviera un ángulo aquí, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Tangente podríamos decir muy bien opuesto sobre adyacente. Otra forma, tengo la función, su derivada, el dy sobre el delta x, podemos ir hablando de una pendiente cambiante en función de la longitud. Eso es lo que estaríamos dando como una interpretación. No es otra cosa lo que estoy haciendo ahí con este juego de matemática. Bueno, entonces voy a encontrar los ángulos en cada cable. Mire, por eso hice dicha derivada. Aquí tengo la tangente, ¿sí? Cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, y sobre x. Se recuerda que este problema o este planteamiento lo tomamos en componentes, por ejemplo, para el método de armaduras, en el caso cuando hablaba de el método de matrices, ¿sí? La relación de x sobre y, ¿se recuerda? Teníamos el triángulo rectángulo, por ejemplo, si tenía el ángulo, así como esto, un recordatorio, tengo el ángulo aquí está x, aquí está y, si tuviera la hipotenusa, ¿sí? Podríamos decir que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Esa idea es la que estoy prestando aquí con esto, miren. La tangente como la derivada. Muy bien, me voy a ir a cada uno de los valores, ¿sí?, que tengo en este caso para x. Muy bien, veamos aquí, en el caso de a, tengo esta función que es la derivada, ¿sí? ¿Cuánto va a ser en este caso el valor de x? Menos 58.58. ¿De dónde viene este valor? Bueno, viene del valor de que si x es 41,42, este es 41,42, a 100 le quitamos 41,42, tengo menos 58.58. Es el 100 menos el x, si x es igual a, aquí lo encontré, 41.42. Muy bien, esta función por este valor negativo, tengo este valor, tangente inversa menos 53.8 grados. Estamos hablando que ese sería el ángulo que tengo justo aquí. No puedo hablar de un ángulo constante. ¿Por qué? Porque aquí tengo una función de grado 2, ¿sí? Ese ángulo va desde 0 hasta, lo veo como negativo, menos 53.8 grados, ¿sí? Muy bien, ¿cuál va a ser entonces la tensión en ese punto? Muy bien, ya sé que va a ser este valor dividido el coseno del ángulo, ¿sí? Vamos a ver que en este caso me da 61.7 kip. Si lo hago en x, ¿sí? ¿Cuánto es el valor aquí? Estoy en el origen, aquí tengo un x igual a 0, x' igual a 0. Es conveniente esta información porque, veamos esto, esto por 0 me da 0, tangente inversa de 0, 0. ¿Qué me está diciendo aquí? Que en este punto la pendiente del cable es horizontal. Aquí tengo una línea horizontal, por lo tanto, ángulo igual a 0. Eso es lo que estamos hablando en este punto de acá. ¿Y cuánto es la tensión?
36.5 kip, o sea, la menor tensión. Mayor ángulo, mayor tensión, ¿sí? Vea entonces esto. Vamos ahora al valor de C, ya sé que tengo que hacer. Voy a tomar esta función de la derivada. Se recuerda que encontramos esta derivada aquí, ¿sí? Ahora voy con el valor de X, que es igual a 41.42. Me da .9657, tangente inversa 44 grados. Muy bien. Este valor de la tensión del cable dividido entre esto, aquí tengo la tensión, digamos, que es de 50.7 kip. Muy bien. Entonces, conclusión de esto. Se recuerda la plomada, para hacer un ejemplo un poco más sencillo. Si este plomo, bueno, está un poquito grande, voy a tomar uno de albañil. Si veo esta masa, tengo un peso, ¿sí? Gravitacional, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Este peso igual a la tensión de esta pita de acá, ¿sí? Pero conforme voy inclinando la pita entre mis dos manos, lo que voy a igualar en sumatoria de fuerzas en Y es este peso con la componente en Y de la pita inclinada, ¿sí? Mientras más inclinada esté la pita, esto no va variando, pero lo que sí cambia es esta magnitud. ¿Por qué? Por la relación del ángulo, ¿sí? ¿Cuál sería la relación? Bueno, vemos que entonces tengo una masa definida con un peso definido, que es esta parte que estoy moviendo, igual a la componente en Y, ¿sí? Para encontrar la hipotenusa, ¿qué tengo que hacer? Se recuerda que cateto opuesto sobre hipotenusa igual a la función del seno del ángulo, ¿sí? Mientras más inclinada esté la pita, mayor valor de hipotenusa. Que eso es justamente lo que estoy haciendo en este problema de acá. Dese cuenta como por ejemplo a 53.8 grados, 61.7 kip, o sea 61.700 libras. Si ángulo es 0, 36.5 kip, libra, ¿sí? Y en este caso 50.7 kip, 57.700 libras a 44 grados. Claro, aquí la cuestión es que no es una tensión como esta, ojo, para no confundirnos. Aquí la cuestión, bueno, yo ilustré con esto. Sin embargo, aquí es diferente. Diríamos que mientras más inclinado está esto, ¿sí? Mayor va a ser el valor de la magnitud, puesto que en 0, cuando esto es horizontal, ¿sí? Este es el valor en sí de la tensión del cable por soportar toda esa carga distribuida que tengo aquí, ¿sí? Aquí está el cable. Veámoslo así, tengo aquí una tensión como esta. Si alcanzamos a ver el marcador, la tensión es esta en el punto B, pero esta tensión va a seguir constante. Mientras más inclinado está esto, esta va a seguir siendo el mismo valor, pero el cateto me va a indicar que la hipotenusa va a ser mayor conforme mayor sea este valor de ángulo, ¿sí? Si esto lo mantengo constante, ojo, proyectemos aquí este ángulo para un triángulo rectángulo. A mayor ángulo, mayor hipotenusa, ¿sí? Para esta tensión del cable que me está soportando el sistema. Y eso es lo que estoy demostrando en estos cálculos de aquí. Muy bien, no sé, ¿vamos bien con esto? ¿Alguna pregunta con la cuestión del cable? Un clásico problema estructural. Por ahora toca. Muy bien, gracias entonces. Muy bien, Fernando, está bien. Entonces, ojo con ese tipo de problemas, es un clásico
Bueno, vamos aquí con los arcos. Pensemos en esto. Supóngase que en este arco tengo una carga uniforme de 50 libras por pie. Cada pie de longitud estoy aplicando 500 libras. ¿Sí? Bueno, dice que los soportes están a la misma altura, vamos a aplicar ecuaciones de equilibrio. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo multiplico, veamos acá, 50 más 25 más 50, tengo 100 pie de longitud. 50, 25 y 25, 100 pie de longitud de luz o de claro del arco. Cuando oigan hablar del claro del arco es esto, la luz del arco es esto, ¿sí? De aquí para acá vulgarmente se le llama la flecha, ¿sí? Esta altura. La luz es esto, ¿sí? O el claro del arco. Muy bien. 100 por 5000 libras, como que fuera un área de rectángulo. Esta es la base de 100. La altura son 500 libras por pie. El área del rectángulo me da 500.000 libras, ¿sí? Que sería 50 kip. 50 kip igual a 500.000 libras. Muy bien. Ahora fíjense una cosa. Si caemos a centroide, ¿cuál es el centroide de un área rectangular? Va a ser la base dividido 2. El centroide está aquí. Quiere decir que 50 libras por pie aplicado en esta luz de 100 pie equivale a una carga puntual de 50.000 libras o 50 kip justo a la mitad del arco, que en este caso 50 y 50. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Bueno, aquí va a ser una cosa curiosa. Voy a hacer sumatoria de momento en A y sumatoria de momento en B. Muy bien. Si me voy a hacer sumatoria de momento en A, miremos qué pasa. Dice que tengo CY por un brazo de 100. Ojo, estoy asumiendo entonces que este sentido es el positivo, ¿sí? Muy bien, mientras que estos 50 kip, por ejemplo, por un brazo de 50 pie, me está dando un momento negativo, ¿sí? Igual a 0. De esto encuentro que CY es igual a 25 kip. Bueno, vamos a ponerlo con un marcador más fuerte. Estoy diciendo que esto es igual a 25 kip, o sea, 25.000 libras. Eso estoy hablando. Muy bien. ¿Quién está aquí? Está CY y está los 50 kip. Sumatoria de momentos en A. Elimino esta fuerza, elimino esta fuerza. ¿Por qué no tomé sumatoria? ¿Por qué no tomé C en X? Porque veo que el eje de esto pasa en el punto A. Implica que tengo brazo igual a 0. Entonces no hay momento. No hay momento. ¿Sí? Por eso hago esta situación ahí. Muy bien. Sumatoria de momentos en B. Solo que ojo lo que voy a hacer aquí con sumatoria de momento en B. Fíjense que aquí voy a partir el arco. Por simetría, mitad acá, mitad acá. ¿Sí? ¿Para qué? Para encontrar este valor en X. ¿Sí? Fíjense que si no muevo el punto de referencia, si yo siguiera haciendo sumatoria de momento en A, ¿puedo encontrar este valor? No, porque esto no lo sé. Desconozco este valor. ¿Puedo encontrar este? No. ¿Por qué? Porque está en el mismo eje del punto A. Por eso me tengo que mover a otro punto para encontrar la reacción en X. Por eso es que voy a cambiar de punto de referencia. Ahora, ojo con algo. Me voy al punto B. Miren el diagrama de cuerpo libre. Ya tengo la reacción en Y, que es 25 kip. Esto es lo que quiero encontrar.
Y ojo, estoy agregando aquí estos 25 kip. ¿De dónde me salieron estos 25 kip? Bueno, como estoy aquí en B y tomé la mitad derecha, lo que estoy haciendo, regresemos al diagrama inicial, solo estoy tomando esta parte de acá. ¿Sí? Si tomo esta parte de aquí, 500 por 50 ya no va a ser 50 kip, va a ser 25 kip. ¿Sí? Vamos a decir aquí que 500, pongámoslo por acá, un poquito perdido, 500 libra por pie por 50 pie. Solo estoy tomando la mitad, estoy tomando del punto B al punto C. Implica que en este caso voy a tener un resultado de 25 kip, 25.000 libras. ¿Dónde está el centroide de este rectángulo? Está justo a la mitad de 50, que es aquí. Aquí tengo los 25 kip. ¿Sí? Justo aquí a la mitad. Con esto ya aclarado, voy a hacer el análisis de ese diagrama de cuerpo libre, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? Muy bien, sumatoria de momento en B. ¿Sí? Vea entonces que tengo estos 25 kip por 25 pie. Por ejemplo, estos de acá. Tengo este momento de acá. Negativo. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, estos 25 por 50. Este momento acá. Positivo. Y tengo, ¿qué más voy a tener acá? Este valor que desconozco, que es el valor de Cx. Vemos que el sentido de rotación de este también es negativo, ¿sí? Por el brazo de 25. Eso es lo que estoy planteando. Este de aquí es este de acá. Bueno, y entonces con esto ya estoy encontrando que la reacción en X equivale a 25 kip. Muy bien, puedo encontrar la reacción cuando partí el arco en B, ¿sí? Puedo encontrarla en Y, usted puede derivar esto. Y simplemente usted lo que hizo ahí fue moverse de un punto a otro, partiendo, digamos, el diagrama de cuerpo libre para este tipo de análisis. Muy bien, ¿alguna pregunta con esto? ¿Algún comentario hasta aquí con este tipo de problema? Si no, voy de nuevo otra vez. No, por el momento estamos... Muy bien, muy bien, buena tarde. Muy bien, Jonathan, muy bien, Anthony. ¿Dónde fue donde tomó para el momento, la sumatoria del momento? ¿Perdón? C. ¿Dónde? ¿En dónde tomó para la sumatoria del momento para encontrar Cx? Ajá, muy bien. ¿Dónde tomé la sumatoria de momento? ¿En qué punto? Sí, en el punto B. O sea, este punto de acá. ¿Sí? Por esto es que yo partí esto en dos. Me pasé aquí. ¿Por qué me pasé aquí? Porque si me quedo acá, nunca puedo encontrar ni AX ni BX. ¿Por qué? Porque estos están en la misma línea. ¿Cuánto es el brazo? 0. Entonces, por eso me moví al punto B, que es este de acá. ¿Sí? Partí el diagrama a la mitad, por eso ese valor y el valor resultante lo tengo justo a la mitad. No sé si ahí voy aclarando la pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Para servirle. Muy bien, entonces eso sería este tipo de problemas. Conclusión entonces, podemos decir entonces que estos problemas son hermanos, por decirlo así. Uno contrario al otro, por decirlo, uno bien portado y el otro no. Bueno, entonces, en esencia, los cables con carga puntual, con carga distribuida, así como esto,
El cable siempre trabaja en tensión, es flexible. ¿Puedo flexionarlo? No, porque se deforma, por eso siempre trabaja en tensión. Mientras que el clásico arco de, por ejemplo, de mampostería, lo contrario, este siempre va a trabajar en compresión. Miren entonces una aplicación aquí. Cuando usted vea esto, más adelante aquí voy a hacer esta anotación que le puede interesar. La hipótesis. A ver, sinónimo de hipótesis. ¿Alguna otra palabra que implique hipótesis? Una suposición. Muy bien. O supuesto. Suposición. Fabuloso, gracias. La hipótesis, por ejemplo, para el concreto armado. Esas palabras, por ejemplo, concreto en textos mexicanos, españoles, el hormigón armado. ¿Qué es el hormigón armado? Algunos de chiste presentan ahí una hormiga grandota con un par de pistolas. Bueno, es un mal chiste, ¿eh? No, concreto, hormigón armado, su hipótesis básica es la siguiente. Esfuerzos de compresión se los vamos a enviar al concreto. Esfuerzos de tensión al acero. Razón de esto. Concreto, estoy adelantando la película, tiene una falla frágil. Mientras que el acero tiene una falla dúctil. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir una falla frágil como la del concreto? Tengo, digamos, un cilindro de concreto en una prensa, lo estoy aplastando, apachando. De repente, en alguna fracción de tiempo, veo que se hacen unas microgrietas, que la parte central a lo lejos como que se hincha, y a la siguiente fracción de segundo, el concreto explota, plomón, se oye que explotó. ¿Sí? Esa es la falla frágil. ¿Cuál es el problema de la falla frágil? Que casi no avisa cuando eso estalla o revienta. Le voy aplicando carga, aparentemente todo está bien. De repente se forman microfisuras y eso explota. Esa es la falla frágil. Por esa razón, a las vigas de concreto, a las losas, a las columnas, las refuerzo con acero de construcción. La finalidad de por qué agrego acero de construcción es que para que los esfuerzos de tensión los va a soportar el acero. El concreto es malo en compresión. El concreto es malo en tensión. El concreto casi no funciona mucho en tensión. Igual, lo empiezo a estirar, de repente explota y la misma historia. Tiene una falla frágil. ¿Sí? Ahí se ve muy bien la calidad de mezcla. ¿Por qué razón? Cuando hago este tipo de ensayos, en especial de compresión, yo tengo que ver que, digamos, los piedrines se partan. El piedrín se partió. Había buena adherencia entre el piedrín y lo que es la mezcla de cemento con arena. Si el piedrín se zafa y queda entero, ¿sí? Como ver, digamos que ahí tengo nueces enteras en medio, digamos, de la pasta de cemento arena, esa adherencia no es buena, es un concreto de mala calidad, ¿sí? Entonces es mejor que trabaje el concreto en compresión, a pesar de que tiene una falla frágil, y eso implica que explota, ¿sí? El acero no, el acero se estira en tensión, de repente se empieza a estirar, va a llegar a un punto donde va a reventar como un
como un hule de onda, ¿sí? Un hule, digamos, común y corriente, lo estiro, de repente revienta. Igual pasa con la varilla de construcción, ¿sí? Entonces es mejor que los esfuerzos de tensión los soporte el acero. Entonces, cuando yo hago este tipo de diseño, es preferible que primero esté la falla acá. La primer falla sea la del acero de forma dúctil por estiramiento. Esto mejor no. ¿Por qué razón? Imagínense que en algún momento estuviéramos en un edificio como el de ingeniería, ¿sí? Hubiera un terremoto y el edificio tuviera una falla frágil. ¿Qué quiere decir esto? El acero se va a quedar igual, las varillas de acero se quedan igual, pero el concreto, ¿qué? Va a explotar. ¿Cuál es el problema? Imagínense que a varios de nosotros nos cayera encima un buen pedazo de concreto. Pasamos a mejor vida. ¿Por qué? Porque nos cayó un pedazo de concreto encima. Entonces es mejor reducir un poquito la cantidad de acero para garantizar que primero se estire el acero, a pesar de que se parta un poquito, se abra un poco, digamos, la sección de la viga o de la columna, y a todos nos dé tiempo de salir. ¿El edificio está fallado? Sí, pero no colapsó. ¿Por qué? Porque no estalló el concreto, todavía sigue en pie, a pesar de que hay algunas grietas y el acero se estiró. Lecciones que nos dejaron hace 10 años, insisto, con este ejemplo clásico de San Marcos, ¿sí? Muchas viviendas vimos ahí que el acero se estiró, se partió el muro, así como una X, por ejemplo, ¿sí? El acero se estiró, y ¿qué hicieron muchos maestros de obra? Fueron a picar un poco y echar un poquito de concreto y a tapar eso, ¿sí? ¿Y eso qué? No se extrañe que cuando venga el siguiente temblor de tierra, que puede ser mucho más pequeñito de intensidad, la estructura se cayó, colapsó. ¿Y por qué cayó? ¿Por qué colapsó? Si aguantó el primero, que fue de mayor magnitud. Fue un temblor grandote, fue un terremoto. Y ahora con este temblorcito se cayó. Lo que pasa es que la estructura ya estaba fallada, el acero ya estaba estirado. Y simplemente lo único que se hizo fue tapar ahí con sabieta. En el mejor de los casos, si era mucho el estiramiento, ahí lo que hay que hacer es tirar la estructura y hacerla de nuevo, para garantizar que funcione bien con presión-tensión. Pero no tenemos mucha cultura, hablemoslo claro, en cuestión de demolición de edificios. Entonces aquí sale un ejemplo de el binomio compresión-tensión. ¿Algún comentario con eso? Ya voy en los minutos finales de clase. ¿Se entiende la idea? Sí, todo claro. Ok, espero que quede eso claro, porque entonces uno ya va tomando concepto, idea, ¿sí? Concepto, idea, de qué es lo que uno va haciendo en cuestiones de ingeniería. Me hago así la cara como quien dice, uno tiene que despertar, ¿sí? Tiene uno que estar atento, qué es lo que pasa, ¿sí? No tengo que estar dormido, no solo seguir el modelo matemático, porque es esto y esto y esto es así, sin pensar qué estoy haciendo. Muy bien, eso sería la clase de hoy. Le agradezco su atención, su participación. Muchas gracias. Entonces le deseo una feliz tarde. Con permiso. Gracias.